noticia. Ecuador y México están envueltos, aunque ahora en menor medida, en relación o con relación a lo ocurrido en días atrás, en una situación complicada diplomáticamente, a propósito de la detención del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien había sido declarado huésped en la Embajada de México en Quito. Para hablar al respecto, hemos invitado en esta mañana a un especialista de la materia y a alguien con mucha experiencia en el campo diplomático, el abogado Luis Gallegos Chiriboga, quien fue canciller de la República. Abogado Gallegos, muy buenos días y bienvenido. Carlos, muy buenos días. Saludos especiales a ti y a toda la audiencia. Es un honor estar contigo. Abogado Chiriboga, empecemos hablando de la actualidad. Abogado Gallegos, gracias. Empecemos hablando de la actualidad, el punto que hoy nos convoca, la coyuntura actual. ¿En qué etapa está este impasse diplomático y qué tantas repercusiones certeras podría tener hacia el futuro? Porque las lecturas y las visiones han sido distintas desde diversas voces y análisis. Bueno, desde la incursión de la policía en la Embajada Mexicana en Quito, México se ha planteado una estrategia que lo ha hecho conocer públicamente, y fundamentalmente se concentró en llevar este tema a la OEA. El Ecuador presentó el día anterior a la convocatoria hecha por Colombia. Colombia fue la que convocó a la reunión por el hecho de la incursión ecuatoriana en la Embajada de México, y en la cual se aprobó una resolución por 29 votos a favor, en la cual se condena enérgicamente al Ecuador por el hecho. Y también tiene dos párrafos de los cuales se aclara que los países de la región, miembros de la OEA, tienen que cumplir las disposiciones de la Convención de Asilo y la no intromisión en asuntos internos. De esa resolución, el problema ha evolucionado a la CELAC. Ha habido países que consideran que la reunión de la CELAC no fue una reunión en términos de que no hubo consenso para convocarla, pero en todo caso también allí México pidió a otros países que apoyaran la causa de México presentada en la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, Colombia y Bolivia manifestaron su disposición de acompañar a México en el juicio contra Ecuador. En el momento actual, México ha presentado una notificación, una nota diplomática en Naciones Unidas para que circule a los 193 miembros para buscar el que se le condene al Ecuador en el Foro Mundial. Él ha realizado una serie de acciones, no solamente en términos diplomático-políticos, sino también en términos comunicacionales. Está haciendo verdaderamente una campaña mediática muy fuerte alrededor del mundo para buscar que al Ecuador se le sancione. Yo creo que los pedidos de México son verdaderamente inaceptables y no van a ser aceptados por la comunidad internacional. Tanto así que cuando pidió la expulsión del Ecuador de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Gutiérrez aclaró que ese no era el procedimiento. El procedimiento es que el Consejo de Seguridad apruebe que el país había cometido sistemáticamente violaciones al ordenamiento internacional, al derecho internacional, para que la Asamblea General considere la expulsión. Pero eso no quiere decir que México continúa en una campaña mediática, una campaña política y diplomática de amplio espectro alrededor del mundo, y la Corte Internacional de Justicia ha señalado para el día 30 de abril y 1 de mayo la consideración de las medidas cautelares pedidas por México, ya que son de urgencia para una de las partes. Por lo tanto, el Ecuador tendrá que acudir a La Haya, a la Corte, en los días 30 y 1, para tratar el tema de las medidas cautelares pedidas por México. Ex canciller Guillermo Hidalgo lo saluda. El abogado especialista en Derecho Internacional mexicano Juan de Dios Gutiérrez Bailón
en un medio mexicano, Milenio, dijo lo siguiente y quisiera que usted lo escuche y me diga o nos diga a todos los que estamos escuchándolo cuál es su opinión. Sí. El mayor problema no es nada de lo que viene en esta cosa. El mayor problema es la contrademanda ecuatoriana. Contra eso no tenemos muchas defensas y menos con esto. Okay. Porque la contrademanda ecuatoriana es mucho más severa. En esa se establece que efectivamente se violó la resolución, los principios contenidos en la resolución 2625 de la Asamblea General, que es la que contiene la no intrusión en el ámbito reservado del Estado. Si sopesamos, ya sin el mito de la embajada sacralizada, si sopesamos lo que hizo Ecuador con lo que hizo México, entonces la situación es más grave de lo que hizo México. ¿Cuál es su opinión, ex canciller? Yo le había escuchado la intervención esta con anterioridad. Hay que medir las cosas en su realismo. El Ecuador tiene, y esa ha sido mi opinión, el iniciar los procesos para, primero, una contrademanda contra México en la Corte Internacional de Justicia por intromisión en asuntos internos. Yo creo que eso es importante y por la violación de la Convención de Asilo. El hecho de una contrademanda equilibra el tema a nivel legal y jurídico. Lo que yo he sugerido también es la conformación, y le aclaro, no es para ser parte de eso. Yo tengo ya mis funciones, pero el hecho es que debe formarse un equipo con experiencia diplomático-política y jurídica que haya litigado en la Corte Internacional de Justicia. El Ecuador lamentablemente no ha litigado, no hay abogados ecuatorianos que hayan litigado en francés y en inglés en la Corte Internacional de Justicia. La Corte está conformada por 15 miembros, uno de ellos mexicano, el doctor Gómez Robledo. Por lo tanto, el Ecuador tiene que asignar, aparte de un agente que es el representante del Ecuador en este dilema jurídico, a un juez corresponsable para que siga el caso. La Corte tiene un sinnúmero de casos en carpeta, entre ellos la acusación de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, y de ese tipo de juicios están en carpeta en este momento en la Corte. El hecho de que le haya adelantado la Corte por medidas cautelares al pedido mexicano es porque México pide la salvaguardia de sus locales, el que no penetren para quitarle los archivos, el que pueda remover su personal, los muebles y bienes que tenían en el Ecuador antes de romper relaciones diplomáticas. Ese tipo de concesiones la Corte seguramente dará. Pero es importante que el Ecuador tenga una estrategia. Y tengo una estrategia legal, tengo una estrategia mediática, porque en esto es una contienda con un país que tiene muchas capacidades y que el Ecuador tiene que hacer un esfuerzo para hacerlo. El hecho de que nosotros estemos involucrados en un juicio en la Corte Internacional es solamente la segunda vez que el Ecuador va a la Corte. La primera vez fue por la fumigación de glifosato en la frontera con Colombia, que el Ecuador enjuició a Colombia ante la Corte. No terminó en una sentencia, sino en un acuerdo entre Ecuador y Colombia para que Colombia entregue al Ecuador $12 millones por los daños causados. Yo creo que es importante que una asesoría legal internacional para que el Ecuador tenga y equilibre las capacidades en la Corte Internacional, que haga un lobby importante en las Naciones Unidas para que esa resolución que salga de la Asamblea General no sea sancionatoria al Ecuador, y que se explique el caso del Ecuador con la misma intensidad que se está explicando el caso de México. Estamos hablando a esta hora con el abogado Luis Gallegos Chiriboga. Él fue canciller de la República a propósito del impasse diplomático entre Ecuador y México. ¿Qué actitud debe tomar de aquí en adelante el gobierno, ex canciller Gallegos, el gobierno ecuatoriano, el gobierno de Daniel Noboa, ante una eventual repercusión en su contra, es decir, cuando estas voces se levantan con más fuerza para criticar la actuación del gobierno ecuatoriano? ¿La misma que ha tomado hasta ahora o debe bajar el tono? Yo creo que debe subir el tono. Yo creo que el Ecuador tiene que actuar en consonancia con la seriedad de este tema a nivel internacional. Está siendo difundido por todos los medios. México ha actuado intensamente en los medios de comunicación internacionales, está haciendo un lobby no solamente en Nueva York, en Naciones Unidas Nueva York, en Naciones Unidas Ginebra,
en Naciones Unidas Ginebra está llevándolo ante el Consejo de Derechos Humanos. El Ecuador en este momento no es miembro del Consejo de Derechos Humanos, tendrá que hacerlo por interpuesta delegación. Tiene el Ecuador que actuar con más intensidad en este tema, tomando en consideración que este es un dilema serio que puede significar en mucho un efecto reputacional negativo al Ecuador en caso de que México persista. Pero además, México es un país que tiene capacidades en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el BID, y que puede tener un efecto de demora de la solución de los problemas que el Ecuador tiene o busca en solución en esos mecanismos. Es importante tener una estrategia integral, global, como repito, sobre un tema de una gestión político-diplomática, pero además comunicacional a nivel global. Queremos agradecer la participación del ex canciller de la República, Luis Gallegos Chiriboga, quien ha analizado hoy aquí en la mesa de Así Amaneció la situación en cuanto a la relación México-ecuatoriana, mexicano-ecuatoriana, en función de los desenlaces, o mejor dicho, de las situaciones que se han registrado tras la detención de Jorge Glass Espinel. Agradecemos al doctor Gallegos y seguimos aquí en Así Amaneció cuando son las 8 de la mañana y 48 minutos.